Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis capítulo 26 y versículo 1, donde dice: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. No era muy raro que hubiese hambre en la tierra, ya que la Escritura mencionan que este fenómeno ocurrió un total de 13 veces. Y la primera vez que se menciona es en Génesis capítulo 12 y versículo 10, que refleja una severa hambre ocurrida 100 años antes en los días de Abraham. Y el autor de Génesis está poniendo verdaderamente cuidado en diferenciar que se trataba de dos sucesos completamente distintos, ya que uno tuvo lugar en tiempos de Abraham y el otro en los días de Isaac. Sin embargo, algunos entienden que el hambre era una manifestación de la providencia de Dios. En diferentes ocasiones Dios usó esta situación, pero lo hizo para cumplir su propio propósito, tal como perfeccionar a los santos y humillar a sus enemigos. También es posible que, sin embargo, que algunas de esas hambres, incluyendo esta, fuesen intentos satánicos de destruir la simiente de la mujer y evitar, así, la derrota de la serpiente. Como se ha señalado, Moisés se está esforzando por distinguir el hambre ocurrida en los tiempos de Abraham de lo que ocurrió un siglo después, es decir, en los días de Isaac. Quizá deba de entenderse en la ocasión de Isaac de ir a los filisteos, a Abimelech, como una desviación de la voluntad de Dios. Note que Isaac quiso adelantarse a Dios. El hecho ya de que se separasen las dos situaciones es una clara señal de que Dios cumple sus promesas de bendecir a Isaac como el heredero de todo lo que el Señor estipuló en su pacto con Abraham. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Verdaderamente Isaac, él se encontraba en unos aprietos por la escasez de las provisiones. En algún lugar debe de ir para el suministro. Al parecer, partió hacia Egipto, donde fue también su padre cuando se encontraba más o menos en esta situación. Pero toma a Gerar en su camino, lleno de pensamientos sin duda sobre cuál será el mejor camino para dirigir su curso, hasta que Dios se le apareció en su gracia y lo determinó abundantemente su satisfacción, ya que Dios le ordenó que se quedase donde estaba y que no descendiese a Egipto, es decir, permanece en esta tierra. Continuará con el versículo 3, donde dice: Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Ciertamente no era fácil permanecer en la tierra, ya que en primer lugar el hambre amenazaba de acabar con la vida de las propiedades de Isaac. Entonces, si persistía, su rebaño y todo su ganado desaparecerían. En segundo lugar, también era fácil trasladarse a Egipto, donde, sin embargo, había abundancia de comida en aquel tiempo. Por supuesto, en Isaac no había nada como para que recibiese la bendición divina, ya que solamente la gracia soberana de Dios podía canalizar las bendiciones derivadas del pacto en su vida. Por otro lado, alguien ha dicho que Isaac era un hijo mediocre, de un padre extraordinario.
pero también era el padre ordinario de un hijo extraordinario. De hecho, Dios le declara a Isaac por qué lo bendeciré. Continúo ahora con el versículo 4, donde dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Nótese que Dios simplemente confirma el pacto que había hecho con Abraham. Entonces, manda que Isaac no salga de la tierra porque Dios se la quiere dar. Y también repite el triple pacto acerca de la simiente que descendería de su línea, ya que en primer lugar dice que la tierra daré a tu descendencia, todas estas tierras. En segundo lugar, le dice que la nación multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y en tercer lugar, le dice: la bendición de todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Continúo ahora con el versículo 5, donde dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Las bendiciones que Dios derramó sobre Isaac eran el resultado de la sumisión de su padre Abraham a la divina y soberana voluntad de Dios, ya que en su plan soberano Jehová Dios dio a Abraham el hijo de la promesa, el unigénito de Sara, y a la postre de los lomos de Isaac Dios envió al Mesías. Ahora bien, en Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Note que no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo, como señala en el Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 3 y versículo 16. Tengas en cuenta que el plan perfecto de Dios se cumple de manera estricta, ya que Dios prometió enviar la simiente de la mujer, es decir, lo que señala en Génesis capítulo 3 versículo 15, que aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. La simiente de la mujer procedería de la raíz de Sem a través de Abraham, Isaac, Jacob, Judá y David, como así señala la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, versículo 7, Isaías capítulo 11, versículo 1 y Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Por tanto, Dios preservó providencialmente a Abraham y a Sara, y lo hizo también con Isaac y con Rebeca, y lo repitió también con Jacob y Raquel. No cabe duda de que Dios es fiel en su pacto y también en sus promesas. Obsérvese que Jehová Dios promete: confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Génesis capítulo 22 y los versículos 16 al 18. A esas promesas también se añade el juramento divino, algo sorprendente en gran manera, porque Dios no tiene que ofrecer apoyo a sus promesas. Note que Dios no tiene que respaldar su palabra con un juramento, pues su palabra es verdad y es plenamente suficiente para garantizar el cumplimiento de todas sus promesas. Génesis capítulo 22 y versículo 5 podría conducir a la falsa conclusión de que la obediencia, específicamente la obediencia de Abraham, es la causa final de las bendiciones de Dios sobre Isaac. Pero tal interpretación pasa por alto también la enseñanza de las Escrituras respecto a la experiencia espiritual de los patriarcas. El Dios de la gloria apareció a Abraham y lo hizo en Ur de los Caldeos, y además lo condujo a la tierra de Canaán. Además, Jehová Dios vivificó el espíritu de Abraham y lo declaró justo sobre la base de la gracia soberana a través de la que había sido
divinamente implantada en su corazón, como también señala Isaías, capítulo 51, los versículos 1 y 2, y en el Nuevo Testamento, Romanos, capítulo 4, y los versículos 9 y 10. Jehová Dios abrió los oídos del patriarca, quitó su ceguera y su rebelión, y atrajo a Abraham a sí mismo, regocijándose en que el patriarca respondió positivamente. Pero note que todo esto fue en virtud de la obra divina en la vida de Abraham. Nótese también los vocablos cuando dice mandamientos, estatutos y leyes. En este contexto, mandamientos no se está refiriendo a la ley de Moisés, sino a la palabra del Señor, ordenándole salir de Ur de los Caldeos y separarse de su tierra y también de su familia. El vocablo estatutos era el rito de la circuncisión y el término leyes significa la práctica de la justicia inherente en el andar por gracia. Por tanto, este versículo es sumamente importante, ya que enseña que, aunque no estamos bajo la ley, vivimos en la armonía sin ley, ya que el verdadero creyente no es anárquico, sino que se somete a la palabra de Dios y camina en la justicia que la ley demanda. Continúa ahora con los versículos 6 y 7, donde dice: Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: Es mi hermana, porque tuve miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Isaac obedeció a Dios al permanecer en Gerar y no continuar rumbo a Egipto. Sin embargo, la permanencia en Gerar fue la ocasión de su tropiezo, ya que los hombres de Gerar le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca y su respuesta, igual que la de su padre y con menos justificación, fue: es mi hermana. Note que Isaac usó la misma estrategia que Abraham había usado en dos ocasiones, como nos señala en Génesis capítulo 12, versículo 13 y capítulo 20, versículo 2. La realidad es bien evidente, y es que Isaac estaba motivado por temor cobarde y egoísmo, ya que su naturaleza lo llevó a mezclar el temor con el egoísmo y procuró su autoprotección en lugar de depositar su fe en Jehová Dios. Por otro lado, algunos comentaristas consideran increíble el relato acerca de Isaac en Génesis capítulo 26, porque no creen que sea posible que un hijo pueda hacer exactamente lo que hizo su padre. Como piensan que Isaac conocía lo que su padre había hecho cuando dijo que Sara era su hermana, dicen que este relato es realmente solo una variante de la historia anterior. Y esa teoría, sin embargo, no tiene ningún apoyo del texto bíblico, sino que manifiesta una clara incapacidad para comprender la naturaleza humana, ya que el relato deja bien claro una completa armonía con lo que la Biblia enseña respecto a la naturaleza humana y también en cuanto a sus manifestaciones. Conociendo la tendencia de los hijos para manifestar las características de sus padres, no puede haber nada más natural que el hecho de que Isaac hiciese exactamente lo que su padre hizo, encontrándose en una situación tan parecida. Como Rebeca se casó cuando tenía 30 años, para entonces debía de ser una dama de unos 60 años, y evidentemente era una mujer tan hermosa y atractiva como para llamar la atención de los filisteos. Continuar con el versículo 8, donde dice:
Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Isaac había estado entre los filisteos, dice que muchos días, es decir, un tiempo largo, antes que se descubriese que Rebeca era en realidad su esposa y no su hermana. Por otro lado, el vocablo acariciaba es un eufemismo que se refiere a la intimidad propia de un matrimonio, ya que el vocablo transmite la idea de hacer mimos, es decir, hacer uso de ciertas libertades como lo hace un esposo con su esposa, lo que indica que Rebeca no era hermana de Isaac. También llama la atención que el término acariciar proviene de la misma raíz que el nombre Isaac, que significa risa o reírse. La idea es que Isaac, risa, se reía con su esposa Rebeca mientras la acariciaba o mimaba a nivel conyugal. Continúo ahora con los versículos 9 y 10, donde dice: Y llamó Abimelech a Isaac y dijo: He aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: Porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Note que el rey formalmente convocó a Isaac y le confrontó con lo que él había visto. Isaac admitió lo que él había hecho y confesó su temor de morir a causa de la belleza de Rebeca, cuando le dice: quizás moriré por causa de ella. La naturaleza pecaminosa del ser humano siempre procura desplazar su culpa hacia otras personas. De modo que Abimelech reprendió severamente a Isaac, el siervo de Dios, aquel a quien será llamada descendencia. Si algún filisteo, y note esto, hubiese tomado a Rebeca, Dios habría descargado su ira sobre ellos, pues Dios providentemente protegía el medio a través del cual la simiente escogida vendría a este mundo. Continuará con el versículo 11, donde dice: Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: El que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Abimelech hace aquí uso de su autoridad real y da orden de que nadie se atreva a molestar ni ponerle la mano encima a Isaac o a Rebeca, bajo la pena de muerte. Obsérvese que Dios utiliza un instrumento humano y lo hace para proteger el linaje escogido del cual procedería la simiente escogida. Y aquí hay una lección práctica que puede verse con claridad, y es que Dios no esconde el pecado en ningún sentido. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. En el mundo antiguo oriental no era extraño que un pueblo nómada se ocupase de actividades agrícolas, pero al parecer Isaac tomó control de una cantidad suficiente de terreno de cultivo y obtuvo una abundante cosecha, es decir, del 100 por 1. Note que el texto deja bien claro que lo ocurrido se debió a que le bendijo Jehová. La obediencia de Isaac al mandato de Dios de quedarse en la tierra de Canaán y no marcharse a Egipto le produjo una enorme bendición, ya que tal como Dios había estado con Abraham, ahora Dios también estaba con Isaac. Continúo ahora con los versículos 13 y 14, donde dice: El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso.
y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. La bendición de Jehová Dios trajo inmensas riquezas materiales a Isaac. Su cosecha aquel año fue 100 por 1, como señala el versículo 12, y sus riquezas y prosperidad lo hicieron muy poderoso, versículo 13. Fue por tanto muy rico en ganado, incluyendo hato de ovejas, hato de vacas y de mucha labranza, lo que provocó por otro lado la envidia de los filisteos, versículo 14. Y note que eso era el cumplimiento de la promesa registrada en Génesis capítulo 26 y versículo 3. Puesto que Abraham había sido muy rico y había dado todo lo que tenía a Isaac, como señala Génesis capítulo 25 y versículo 5. Puede decirse que el incremento posterior de la fortuna de Isaac significa que el hijo de la promesa era en realidad un hombre inmensamente rico. Y voy concluyendo con esto. Génesis capítulo 26 tiene que ver con la historia de Isaac, el patriarca más longevo, ya que vivió 180 años, como señala Génesis capítulo 35 y versículo 28. Comparativamente hablando, no hay mucho escrito en el Antiguo Testamento acerca de este pasivo y paciente patriarca. Pero aparte de Génesis capítulo 22, que trata del ofrecimiento de Isaac en el monte Moriah, solo en Génesis capítulo 26 es dedicado exclusivamente a Isaac. Una de las cosas que sobresalen en Génesis 26 es el gran parecido de las experiencias de Isaac con la de su padre Abraham, ya que al igual que su padre Isaac también habitó en la tierra de los filisteos. También entró en contacto con Abimelech, aunque probablemente no fuese el mismo con quien Abraham se relacionó. También Isaac cometió la misma transgresión que había cometido su padre, pues ambos mintieron en decir que su esposa era su hermana, como señala el versículo 7. Es sobre esa base que algunos comentaristas creen que se trata del mismo relato que un redactor utilizó y lo dividió entre diferentes situaciones. No es extraño que distintas personas cometan los mismos errores, de modo que a pesar del parecido entre los dos relatos, no debe dudarse de que se trata de dos acontecimientos completamente diferentes. Amigo y amiga oyente, los cristianos solemos cometer errores, no como los de Isaac, pero lo cierto es que no somos perfectos humanamente hablando. Sin embargo, muchas veces, como le pasó por ejemplo a Isaac, es la gracia divina que hace que, pese a nuestros fallos, Dios nos bendiga para bien en Cristo Jesús. Y es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, la salvación es un don de Dios y es para toda persona que cree en la obra expiatoria de Cristo. Es por tanto que si tú, mi amigo, mi amiga oyente, crees en Jesucristo, pues solamente te queda recibirle en tu corazón y Él te dará salvación y vida eterna. Pero esto sí, eres tú quien debes de invitarle a que venga a tu vida, a tu corazón y hacerlo personalmente. Si nunca antes lo has hecho, pues ahora yo te invito a que sí lo puedas hacer. Repite y di conmigo esta oración que voy a hacer. Dios eterno, vengo ante ti confesándote que he cometido muchos errores en mi vida. He pecado contra el cielo y contra ti. He hecho cosas malas, pero de todas ellas ahora me arrepiento y te pido perdón. Te abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios.
en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.